la galería ancestral, el pintor. Pinta, 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 adivinador. ¿De qué signo vamos a hablar? Signo donde la cabeza siempre quiere gobernar. Porque nació para gobernar, pero tiene que saber que si no empieza por la cola, no va a poder lograr guiar el resto del cuerpo con obediencia y organización. Si primero no empieza por escuchar el latir del corazón. Porque dice que no hay mal que dure 100 años, ni médico que lo asista, ni cuerpo que lo resista. Pinta en santa memoria para que se lleven la pista. Signo donde amigo mate amigo. Porque nunca se van a unir dos líneas paralelas que un camino deben de seguir. Pinten en santa memoria, güey, de qué signo estamos pintando. Signo donde Maferefún Ogún y la corte celestial que está hablando. Signo que ya lo adivinaron, pero voy a seguir con la poesía, porque entre rima y rima una enseñanza el brujo siempre me decía. Escucha cuento a güey que para luego es tarde. Porque Ayaba y Iroko, que aunque no son las mismas, se conoce igual como la ceiba. Tuvo que transformarse para que la tomaran en serio. Porque por muy seria que era, no la querían aceptar tal y como era. Por eso tuvo que cambiar. Por eso dice este refrán que la tolerancia, la benevolencia y la paciencia son hermanas, y ambas son necesarias para el buen carácter que necesitas hoy para poder llegar sano al mañana. A hueso Cagüey ya estamos pintando nada más y nada menos que Yeunle, y lo adivinaron varias personas por ahí, así que un aplauso para ustedes. Yeunle, Donti Yeunle Mei, el signo más amplio, se pudiera decir, más amplio en escritura que tiene la religión, mas sin embargo el más difícil de vivir, porque cuando no tenemos organización, por mucha información que tengamos, no nos va a servir de nada. Por eso lo primero que dice Yeunle es: abrázate tú, quiérete tú, y después un poquito más tú, para que puedas entender cómo querer a los demás. Pinta en santa memoria, güey, porque muchas personas bajo esta interpretación piensan que hay que volverse egoístas, y para nada eso es lo que te está diciendo el signo. Hay veces que Yeunle, como bien explica un refrán, de tenerlo todo o de querer buscarlo todo en la vida, gracias Mayacita, bendiciones, gracias, nos sentimos vacíos. Porque es que mucho abarca, poco aprieta, y al final nos vamos como mismo venimos. Por eso dice Yeunle, principio y fin. Tanto en el principio como en el fin tienes que mantener tu esencia. Y esa es la parte más difícil de las personas, porque según vamos creciendo en la vida, vamos cambiando, vamos modificando, vamos mejorando, pero a veces también vamos empeorando. ¿Por qué? Por los grandes dolores, los grandes sufrimientos, por los grandes sustos, por los grandes complejos
por los grandes sentimientos que nos llevan a volvernos una persona un poco más fría. Y Yeunle, tonti Yeunle, díganme si estamos pintando a wey. Mientras saludo a José, gracias por seguirnos aquí en la galería, bendiciones. H, Ochuncita, eso es Yeunle, imagen Ochun. Eso es Yeunle, imagen Ochun. La espiritualidad siempre va a estar conectada. Y Yeunle siempre va a estar conectado de una manera u otra, si no quiera. Porque Yeunle nació con la espiritualidad activada de nacimiento. Bendiciones, bendiciones allí, Kendo. Bendiciones, bendiciones. Gracias a todos los que se han ido sumando en el día de hoy. Seguimos pintando. Vamos a darle taca taca y compartirla ahí a los hermanos para que no se pierdan esta directa. Muchas gracias por el apoyo, Xiaomi. Gracias, bendiciones, saluditos. Calunga 7 Saya, bendiciones. Bienvenida. Muchas bendiciones, muchas bendiciones. Y Yeunle, signo Scarlett, gracias por seguirnos aquí en la gallery. No sé quién más se me fue ahí. Se me fue ahí otra persona por ahí, pero bueno, Gloria, Ponce, todos los que se han ido sumando. Beth, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Leti, bendiciones a la gente linda de la gallery. Epri, gracias por seguirnos aquí en la gallery. Bendiciones, saluditos. Blessings, 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 blessings for everybody. Dice Yeunle, lo primero es lo primero, no puede ser lo último. Por eso Yeunle te hace un llamado a la organización que empieza a partir de tu cabeza. A partir de tu cabeza. Porque si tu cabeza no está organizada, pues nada en la vida, nada en tu mundo va a estar organizado. ¿Okay? Y esto es algo fácil de decir. Gracias, thank you, love, thank you. Esto es algo fácil de decir. Gracias, Dani, por seguirnos aquí en la gallery. Esto es algo fácil de decir, pero difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque Yeunle es el rey del ego. Y el ego, sin ego no pudiéramos vivir. Porque está el ego positivo y el ego negativo. Y Yeunle es el rey del ego. Ambos egos. Por eso una de las cosas que te enseña Yeunle es a saber gobernar. Porque Yeunle es el rey del gobierno. ¿Y por qué es el rey del gobierno? Porque simplemente nuestro cuerpo, quien lo guía, todo repercute en la cabeza. Por eso es que las espiritualidades empiezan de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y cuando se apoderan de nuestra cabeza, pues podemos tener un camino limpio y seguro si nos dejamos guiar, o podemos tener un camino oscuro y turbio si la espiritualidad es oscura. Por eso dice Yeunle que lo primero es lo primero, y lo primero es la organización. Y no podemos organizarnos si no sabemos primero de dónde venimos para luego saber para dónde vamos a ir. Por eso es que Yeunle, desde que viene a la vida, viene buscando respuestas. Respuestas que ya la tiene dentro. Bendición ahí, producer. Saluditos, bendiciones, bendiciones. Love Green, thank you for the follow. Por eso es que Yeunle, Miss Lady, gracias por seguirnos aquí en la gallery. Por eso es que Yeunle nos habla claramente de buscar una transparencia, de buscar una claridad, de buscar una organización a partir de nuestra mente y de nuestros sentimientos. Es un signo que verdaderamente cuando el ego se interpone, el ego negativo se interpone, pues no deja la cabeza pensar. Por eso es que es un signo que por mucho que uno quiera, cuando decimos las dos líneas paralelas, eso tiene mucha, pero mucha tela por donde cortar, y todo el mundo habla de los padres que se separan, de los hijos, de los hermanos que se separan, de las relaciones en el mundo que se separan. Pero hay dos cosas verdaderamente dentro del ser de Yeunle, Tonti Yeunle, Yeunle Mei,
que son las verdaderas líneas paralelas de esta persona, y es el raciocinio y los sentimientos que alberga en su corazón. En otras palabras, la cabeza y el corazón. Esas son las dos líneas paralelas que nunca se van a poner de acuerdo, a no ser que tú encuentres el equilibrio espiritual. Por eso es que Yaúnle es un signo que necesita de poderes, necesita de la corte celestial, como le decimos, de todos los orisas, especialmente los orisas del panteón o del grupo Funfun, empezando por los Batalá, que es el dueño, el moldeador de las cabezas. Por eso lo primero que te dice Yaúnle es más Ferefungo Batalá, babá, respeto mayor, el orisa primitivo de la creación. Dígame si estamos pintando a Hue, que para luego estar de Leandra, bendiciones, gracias por seguirnos aquí en la gallery. Bolo, gracias por seguirnos aquí en la gallery. Muchas bendiciones, muchas bendiciones. Estamos pintando nada más y nada menos que Yaúnle. Joy Soche Di Dogun, bendiciones. Thank you for the follow. Gracias por seguirnos aquí en la gallery. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Thank you, thank you, thank you, thank you. Blessings. Bendiciones. Damari, gracias, 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 gracias. Celia Garo, gracias por seguirnos aquí en la gallery. Bendiciones, gracias por ese regalito. Que les vara te lo triplique, ochucita, mucha salud, firmeza, ese movimiento y cosas lindas para tu vida. Y Yaúnle dice que la constancia de Yaúnle, bendiciones ahí, Dulceiri, gracias por esos regalitos, gracias, el Dios, gracias, gracias, gracias. Dice que Yaúnle tiene que recibir todos los poderes de este mundo necesarios, porque recuerden siempre que el signo no hace a la persona hace el signo. Porque el signo es nada más y nada menos que el evento de transición, el camino que están detallando los orisas, los eventos que tú probablemente puedas vivir en negativo o en positivo. Mas sin embargo, tu comportamiento es quien va a decidir eso. Por eso es que en Yaúnle habla a la facultad de Ori. Lilian Río, gracias por seguirnos aquí en la gallery. Habla la facultad de Ori, que es la máxima expresión o la máxima extensión de Olodumaren, el creador, dentro de nuestro cuerpo. Por eso es que Ori se refleja en tres partes de nuestro cuerpo que complementan al ser humano. Y ese Ori, que es nuestro yo interno, nuestro propio ser, tiene su luz, tiene su H. Por eso Yaúnle te dice y te enseña, cuando te dice quiérete tú, abrázate tú, ámate tú, es para que aprendas a entender ese amor interno que tanto quieres brindar al mundo, mas sin embargo no siempre el mundo lo acepta. Y es por eso que Yaúnle cae en un desespero, en un desespero, en una frustración, en una melancolía, que es lo que te lleva a ese barranco, a ese vacío existencial, de vivir acompañado y al mismo tiempo sentirte solo. Y es que cómo no sentirte solo si aún no has aprendido a reconocer la fuerza, poder que viven contigo. Por eso es que cuando te dice abrázate tú y quiérete tú, está hablando de reconoce. Porque una de las cosas más difíciles para Yaúnle es la aceptación, el reconocimiento. ¿De qué? De lo que no conoce, de lo que no sabe. Por eso es que Obara, el rey de la sabiduría,
le enseñó a través de la vida a Yeunle a aceptar. Aceptar lo que ya sabía, pero no lo sabía explicar. Porque Yeunle dice que nace el gran sentimiento, nace la gran inteligencia que tiene nuestro Ori, mas sin embargo no recuerda. Y al no recordar, pues necesita de la ayuda de nada más y nada menos los muertos y los santos, los Orisa y Egun, que Dios puso ahí para recordarnos lo que a nuestro Ori se le olvidó. Y no es que lo vayamos a recordar todo, porque es imposible venir a la tierra a saberlo todo de antemano. ¿De qué nos serviría eso? No nos serviría de nada. Por eso es que cuando buscamos, inclusive en otras religiones, y lo más cercano que podemos ver de Yeunle en este aspecto es la demostración que dio el gran Mesías, Jesucristo en la tierra. Cosas que la Biblia no te da, no explica, porque se quedaron en el tiempo. Recuerden que la Biblia fue una confesión de muchos libros, así como el Disifá fue una confesión de muchos libros, de muchas escrituras, de muchos tratados y cosas, que no siempre toda la verdad llegó a entrar ahí. Y es por eso que podemos ver, si buscamos un poquito más, que inclusive Jesucristo, en su faceta de niño, en su faceta de adolescente, cometió grandes errores. Y así como Yeunle, por mucho conocimiento que tenía, por mucha inteligencia que tenía, por mucha espiritualidad que tenía que cometer errores como ser humano para poder demostrarnos a nosotros que era un ser humano. Por eso es que Yeunle es la imperfección perfecta. Por eso es que Yeunle es el Ori dotado que necesita de gran ayuda. Por eso es que una de las cosas principales que tiene que quitarse Yeunle para poder ser grande en la vida es la arrogancia, el ego negativo, el sentir de superioridad ante sus semejantes. Y Yeunle, principio y fin. Tanto el niño como el viejo tienen una enseñanza para ti. Dígame si estamos pintando signo bonito, signo profundo, pero signo de mucho entendimiento. De mucho entendimiento. Dígame si estamos pintando, abue. Déjame ir saludando ahí a los que se han ido sumando. Kevin Cabello, bendiciones, bendiciones, saludito. Y seguimos pintando, seguimos pintando. Estoy sin casa, sin santo, mi padrino me abandonó. Bendiciones ahí, buena pregunta, Frankie 42, hermano, una pregunta, ¿la sabiduría se gana con el tiempo o nuestros Orisa nos la ceden? Gracias. Ambas, porque está nuestra sabiduría propia, que la aprendemos a partir de Obara. Por eso es que hay dos signos que representan la sabiduría: Obara y Ofun, Mewa. Uno te habla de la sabiduría de la vida y otro te habla de la sabiduría espiritual ancestral. Por eso está la sabiduría de los Orisa,
que nos comparten esa sabiduría a través del Itay Malé de Ocha, que nace nada más y nada menos que aquí, en Yeunle, donde nace los Itase, donde nace la conversación ancestral, la conversación de los Orisa, la conversación que viene con una información que parte de nuestro propio Ori, que no la puede recordar toda, porque necesita de vivir, necesita de cometer errores para también obtener su propia sabiduría por su cuenta. Por eso es que esto es un signo, y uno es un signo. Ahorita pusieron por ahí que lo abandonaron sus mayores, y esto es un signo de abandono. ¿Por qué? Porque cuando nos habla de las líneas paralelas que nunca se unen, estamos hablando también de ahijados y padrinos. Y por ende, bendición ahí, Kevin, saludos, hermano. Por ende, y Yeunle de un modo u otro es un signo donde por mucho que quiera estar cerca de personas queridas, por mucho que quiera establecer una relación íntima, una relación profunda, pudiéramos decir, ya sea con un amigo, ya sea con los mismos padres, ya sea con una pareja, ya sea con cualquier relación que quiera establecer Yeunle, hay algo, hay una magia dentro de lo que es el orden de Yeunle, y es que para tú poder llegar a esa sabiduría que guarda tu Ori, tú tienes que aprender a despegarte de las personas, cogerle gusto, que eso es una de las cosas que le enseñó en la sabiduría Obara a Yeunle, a estar solo para reflexionar, porque solamente cuando nos quedamos solos aceptamos lo que no queremos o lo que no somos capaces de aceptar en público, porque Yeunle es un signo de ego y un signo de complejos, y una de las cosas más difíciles para Yeunle es aceptar. Entonces la verdad que te van a decir, tú no la vas a aceptar. Tú no la vas a aceptar hasta que esa línea paralela no se separa de ti. La línea paralela es aquella persona que te está diciendo la verdad que tú no eres capaz de aceptar. ¿Por qué? Porque tú estás en la oscuridad, ciego o ciega, bajo la prepotencia de tu inteligencia. Y es aquí donde se aplica un refrán que dice: lo cortés no quita lo valiente. Por eso es que la mayoría de las personas bajo esta astralidad Yeunle, y ustedes estudien para que ustedes vean, pero estudien a las personas. No porque lo diga el librito, ni no. Estudien a las personas, como dice siempre el brujo, para que ustedes vean la verdad religiosa, la verdad de la vida, basado en lo que tú puedas confirmar con tus propios ojos. Estudien a las personas que tienen Yeunle o que tienen Eyob, especialmente en Ifá, los hombres, que esto se aplica mucho más en los hombres cuando llegan a esa dimensión en Ifá. Estudienlo para que ustedes vean cómo una gran mayoría, no todos, porque hay quien llega a esa dimensión espiritual donde sabe apagar su ego negativo, sabe controlar su ego negativo y no deja que el ego lo controle a él. Pero estudien a estos personajes para que ustedes vean cómo en su gran mayoría son prepotentes, son arrogantes, no aceptan que le enseñen. Y eso está basado en un efecto químico mágico que está dentro de la magia de Yeunle. Por eso yo les digo y les enseño que uno no le puede dar tanto poder al signo, porque cuando tú le das todo el poder al signo, el signo te domina. Por eso es que hay personas que te dicen no, y inclusive se ponen el nombre del signo
No, yo soy Eyobe y a todo dar se sienten orgullosos sin saber que ese signo que tú estás promoviendo en el mundo tiene una magia negativa, como también tiene una magia positiva, como todos los signos. Pero en Yeunle, la magia negativa es la negación. La magia positiva es la aceptación. La magia negativa es el ego, la arrogancia, la prepotencia. Y la magia positiva es el ego sano. Es la benevolencia, es la búsqueda de sabiduría, es la amabilidad a la hora de enseñar. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de darle poder al signo. Porque un solo signo no compone a una persona. Ah, che, Ochuncita, qué bueno que estás aprendiendo y que estás aprendiendo eso. Porque los golpes de la vida son los que te van a enseñar. Y eso es nada más y nada menos que la combinación de Odi y Obara. Porque Obara es la sabiduría de los ancestros que tú no aceptas porque no los conoces muchas veces. Y Odi es la vida que te va a dar los palos bien merecidos, aunque tú los quieras o no. Y cuando entonces estás viviendo Yeunle, tú tienes que primero decir, yo soy Yeunle porque ese es el suceso del signo. Pero yo verdaderamente soy adorador de tal orisa, de tal orisa o de este orisa. Y como soy adorador de un orisa, yo me debo a la costumbre del orisa primero que el evento, primero que el signo. ¿Por qué primero que el signo? Porque es la manera en que tú le das fuerza a esa orisa. Porque no es lo mismo Yeunle en Changó que Yeunle en Ochun, que Yeunle en el Eguá, que Yeunle en Obatalá. Y así va variando. ¿Por qué? Porque tu orisa varía. Varía la energía que cubre tu cabeza, que ayuda a tu orí a entender ese suceso de Yeunle. Por eso es que Yeunle, y eso suele pasar, fíjense cómo todo está conectado, familia. Fíjense cómo todo se conecta y por eso el brujo me dice siempre, dale la vuelta al ingenio. No mires al ingenio desde afuera, sino que dale la vuelta. Para que conozcas al capataz mayoral y al cimarrón sublevado. Porque Yeunle, fíjense, es el signo que más información tiene. Es el signo que en escritura más información tiene. Y la información, como siempre les digo, la información suele ser un arma de doble filo para el ser humano. ¿Por qué? Porque confunden las personas conocimiento con entendimiento. Por eso es que las personas cuando dicen, no, yo soy Yeunle, y tú les dices, les quieres enseñar, les quieres dar un consejo, te dicen, no, ya eso ya lo sé. Ah, bueno, ya tú lo sabes, está bien. ¿Por qué? Porque ya se leyeron el libro, ya se estudiaron Yeunle, mas no lo han profundizado y no lo han entendido. ¿Por qué? Porque de tanta información que tiene Yeunle, cuando tú lees toda la información de Yeunle, lo que hace es aturdirte. No te hace entendedor del signo. Porque para conocer Yeunle, lo primero que tienes que hacer es abrazarte tú. No abrazar un libro, que ahí es donde se pierden las personas. Abrázate tú, es conócete tú primero. Siente tus manos tocándote, abrazándote. Siente la vibración de cuando tú te das un abrazo en soledad, cuando el mundo te traiciona y usted se abraza delante de su orisa. Usted tiene que sentir la vibración de las espiritualidades que lo acompañan y de esa orisa que usted le está pidiendo. Ayúdame. Si no, usted no es Yeunle. Porque Yeunle nace con la espiritualidad de Olofi. Nace con la espiritualidad de Ori.
nace con la espiritualidad de Obatalá, nace con la espiritualidad de todos los orisas, porque es el principio, es la primera sensación espiritual que sintió el hombre. Por eso dice Yeunle que basta con que usted se acueste y se abrace acostado y cierre los ojos para que usted se comunique con el más allá. Y sin embargo, las personas prefieren conectarse y aprender de un libro. Por eso es que nunca llegan a la dimensión de Yeunle. Por eso es que te saben decir todos los pataquíes que hay en un Yeunle, pero no saben comportarse como Yeunle. Donde lo primero que te dice Yeunle es acepta todo lo que te digan, aunque no lo apliques. Porque toda crítica, sea constructiva o no, tiene algo de verdad. Porque Yeunle va a conocer la verdad a través del mundo, a través de las personas que van a venir a interactuar con Yeunle, sea positivamente o sea negativamente. Porque las dos líneas que se separan es el comportamiento que tienen las personas contigo cuando ven tu arrogancia, tu prepotencia y ven que tú no aceptas la verdad. Cogen y se van y te dejan en esa. O cuando ven por la otra parte que tú haces en demasía y se aprovechan de ti. Porque también están viendo que aún tú no te has dado tu propio valor. Y si tú no te valoras, ¿por qué te tengo que valorar yo? Así es que el mundo te va a juzgar. Y aún le pinta esa memoria, güey, que para luego es tarde. Bendición ahí, el hijo Gun. Bendición ahí, don Alien. Gracias por seguirme aquí en la galería. Gracias ahí por todos los que se han ido sumando. Muchas bendiciones. Gracias ahí por compartir. Gracias ahí por los taca-taca. Gracias por los regalitos. Que les para se lo tripliquen. Mucha salud, firmeza, ese movimiento y cosas lindas para su vida. Por eso que Yeunle hay dos orillas. Bueno, tres. Hay tres orisas en este signo que, para mi entender, son los orisas que le enseñan a Yeunle a través de su comportamiento. Orula, la deidad, la espiritualidad de la sabiduría. El Egua, la espiritualidad del conocimiento del destino y de todo camino en la vida. Y Obatalá, el creador de Dori, quien te va a dar la paciencia. Porque dice Yeunle que sin paciencia usted no me llore, Chusita. Y si vas a llorar, que sea de alegría, chica. Porque dice Yeunle que estos tres orisas, cuando usted estudie el comportamiento de estos tres orisas, usted se va a dar cuenta a través de Orunmila la humildad que tiene que tener. Porque si hay un orisha que es humilde, se llama Orunmila. Orula. Y las personas piensan todo lo contrario. ¿Por qué? Por el comportamiento que tienen muchas veces sus hijos, sus representantes, los abueses, con todo el respeto de los abueses que puedan estar presentes, güey, pero ellos saben que es así. La mayoría no le da la representación que requiere Orunmila. La representación que requiere Orula con humildad, que es la palabra clave. Por eso es que
Y Yeunle se conecta muchísimo con Iroso, donde nace la humildad. Porque el rey Iroso le enseñó a Yeunle que había que ser humilde para poder ser grande. Pero no solamente para poder ser grande, sino para mantenerse grande. Porque una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse. Hay quien llega a ser grande con su arrogancia, con su prepotencia, con su mentira, con su oscuridad. Porque Yeunle es el yin y el yang, principio y fin, oscuridad y claridad. Y Yeunle es el sol que alumbra inclusive hasta la luna. Mas sin embargo, las personas bajo esta astralidad muchas veces se creen que son el sol en la tierra. Y es por eso que tienen que ir a buscar a Iroso, quien te dice: no mires al sol tanto que te vas a quedar ciego. Porque una cosa es Olorum y otra cosa eres tú. Una cosa es tu Ori, que vive dentro de ti, y otra cosa es que tú tengas el conocimiento de tu Ori. No, el conocimiento está ahí adentro, pero el conocimiento tú no lo vas a aplicar diariamente. Porque si lo pudieras aplicar a toda profundidad, no tuvieras que pasar por el proceso de ser un ser humano, un yin y yang. Gracias, Idamín Méndez. Gracias por ese regalito. Gracias por complementar con el objetivo que el Vara te lo triplique. Mucha salud, firmeza, desenvolvimiento. Iré, ponme un signo, ponme ahí un pie forzado si quieres que te dé un consejito en lo que vamos profundizando. Y Yeunle, porque Yeunle es aquella pequeña luz. Wow, bendiciones, boy, bocheche. Y para mí, saludito ahí. Y Yeunle es esa pequeña luz que fue creciendo poco a poco, como la misma ciencia explica la teoría del Big Bang, que de un puntico blanco salió todo lo que es el universo. Eso es Yeunle. Y así mismo también es el proceso de Yeunle. Y para eso hay que tener humildad, porque nadie se puede hacer cabeza si primero no empieza por la cola. Nadie puede ser grande, nadie puede ser un gran primero si primero no empieza por ser un buen segundo, por estudiar a un segundo. Por eso es que una de las peores cosas que puede decir Yeunle, y yo lo he escuchado muchas veces, y siempre con educación, con humildad trato de corregir a las personas que piensan de esta manera, que tienen este signo. Y dicen: no, yo me hice solo en la vida, yo todo lo he logrado solo en la vida. Mentira. Y Yeunle no logra nada solo, eso es mentira. Lo que pasa es que Yeunle a veces no reconoce y por eso no es agradecido con los muertos y con los santos. Y por eso a veces las personas lo rechazan. Y a veces tiene que pasar por varias religiones. A veces tiene que pasar por varias casas religiosas. ¿Por qué? Porque no acepta y no sabe agradecer. Porque su arrogancia, su prepotencia, su ego no le deja ni siquiera agradecer a Dios, los muertos y los santos. Y por eso es que a veces cuando le agradecen a un vivo no lo hacen correctamente. Y ese vivo se cree y le dice: coño, pero este Yeunle, ¿qué se cree? Si yo fui el que estuvo ahí, yo fui el que le hice la consulta, yo fui el que esto, yo fui el que aquello. Y coño, no es capaz ni de decirme las gracias. Y después lo veo por ahí, escuché que le dijo a fulanito y a menganito de que él solo pudo, ella sola pudo hacerlo, logró todo. Nadie la ayudó. Y bueno, ¿y yo qué pinto entonces en la pared? Así se van a sentir las personas. Por eso es que una de las cosas que tú tienes que remover de tu mente es: yo lo hice solo. Porque arriba mundo nadie hace nada solo. Eso es cuento camino. Una cosa es que no te haya ayudado ningún vivo y otra cosa muy diferente es que tú lo hayas hecho solo.
Por eso es que muchas veces Yeún le tiene que caer en el vacío existencial. Que el vacío existencial es nada más y nada menos donde los orisas, donde tu ángel de la guarda, no es que se aleje de ti, pero sí te da la espalda para que tú lo busques. Para que tú vayas en busca de esa gran espiritualidad que siempre estuvo ahí, ayudando y apoyando a tu orí. Porque una cosa es que el orí esté por encima de todas las deidades como deidad. Que ahí es donde las personas confunden, y hoy en día yo veo que las personas, no, déjame recibir orí. Y ya recibí orí y se creen que porque recibieron orí, ya orí es más grande que Changó, que es el ángel de la guarda, más grande que el Leguá, más grande que este, más grande que aquel, y no se dan cuenta que si tú naciste en las Américas, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, si tú naciste en las Américas, usted es una mezcolancia de culturas, tradiciones en su ADN, y si no me cree, hágase una prueba. Eso es fácil de confirmarlo con las ciencias médicas. Hágase una prueba de ADN y usted verá si no tiene de Congo, de Carabalí, de Taíno y de por ahí para allá, no sé cuántas mil cosas. Porque en las Américas todo el mundo es mestizo. En las Américas no hay nadie puro. Y les voy a decir como me dijo el brujo un día, cuando yo estaba buscando esta información. Escucha cuento. Y el brujo me dijo a mí en una plática que yo tenía, con una conversación que yo tenía respecto a esto. Y me dijo, ¿y tú crees que en lo que unan cierto agüey la gente son puras? Saca tus propias conclusiones. Para todo el que va a Oyo, a Ife, a Chocbó, a Iesá, a todos estos pueblos africanos, y piensa que los que están ahí son puros, se están comiendo un camión de loco. Porque ni allá, aunque te saquen estadísticas y documentos, ninguno de esa gente tampoco son puros. Para que sepa. Y Yeunle. Lo que pasa es que el ser humano cree en lo que quiere creer. Y eso está bien, eso se respeta. El que lo quiera creer, bienvenido sea. Y es que el problema es que ser criollo, ser mestizo, que tu sangre esté mezclada, no te quita nada. Eso es parte de la arrogancia de Yeunle, que todos la tenemos de cierta manera. Que todos la vivimos de cierta manera hasta que abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ¿qué? Pero para eso hay que pasar por el suceso. Para eso hay que pasar por iroso. Por eso es que Yeunle te dice, usted va a llorar más que iroso, que es el rey de las lágrimas. Pinta en santa memoria, güey. Porque Yeunle, cuando no acepta la enseñanza de iroso, termina llorando más que el mismo iroso, que es el rey de las lágrimas. ¿Saben por qué? Porque el rey de la cabeza, que es Yeunle, ¿dónde viven los ojos? ¿Dónde viven los oídos? ¿Dónde vive la boca? ¿Dónde vive la nariz? A eso súmale ¿dónde vive la conciencia? Que es la que procesa todos los sentimientos del corazón, aunque no pueda hacer nada al respecto. Entonces por eso es que Yeunle llora, no es doble, sino 4 veces, más que iroso, cuando no acepta la humildad que le quería enseñar iroso. Llora por lo que escucha, llora por lo que ve, llora por lo que habla, y los demás no quisieron escucharle, no quisieron darle la razón. Y eso también es una impotencia que hace que Yeunle llore. Y llora
cuando analiza y razona todas las cosas, que aún no le encuentra lógica ni sentido. Porque lo peor de una persona inteligente es chocar con una pared que se vea simple y que todo el mundo pueda ver. Sin embargo, ella no pueda. Por eso es que Yeunle es un signo de impotencia. Por eso es que Yeunle es un signo violento. Por eso es que Yeunle te dice para Ferefún Ogún que es el único que puede cargar con las líneas paralelas. Y todo el mundo Yeunle, no, Ferefún Batalá, Ferefún Olócum, Ferefún Yemayá, todo eso está muy bonito. Pero ¿y dónde tú dejas Ogún, que es el orisa que menos atención le da a la gente, el que menos reconocimiento muchas veces le dan, el más marginado? Porque todo el mundo sí, Changó, el rey de la religión, eso está muy bonito, y Maferefún Changó en Yeunle, pero sin Ogún, date quieto. No existe Yeunle sin Ogún. No existe Yeunle sin Ogún. Falerí, bendiciones, Boy, Bocheche, hermano, bendiciones ahí. Saludongo ahí. Gusto tenerlo por estos lares. No existe Yeunle sin Ogún. Que ese es el verdadero, el que cargó con todos los problemas de Yeunle en los hombros fue Ogún. Por eso dice Yeunle, usted nunca va a estar solo, porque la fuerza que usted tiene para vencer las cosas en la vida cuando no tenga apoyo de nadie, se la dio Ogún guerrero. Por eso Maferefún Ogún en la vida de la persona. Y muchas veces, y Yeunle al que menos le agradece es Ogún. Por eso es que Yeunle es un signo de mal agradecimiento y de la mala interpretación. Porque cuando Yeunle Obara le quiso enseñar a Yeunle, oiga, las personas te van a ser malagradecidas como me fueron a mí. Pero es porque no saben. Enséñales. Porque no todo el mundo que es malagradecido por la misma razón. Hay personas que no saben que están siendo malagradecidos. Ese es el malagradecimiento de Obara. Ese es el malagradecimiento que Obara le quiso enseñar a Yeunle dijo, no, malagradecido es todo el mundo. ¿Por qué? Porque el ego y la prepotencia no lo dejó entender eso. Y entonces por eso es que Yeunle, cuando alguien lo traiciona o alguien le es malagradecido o se siente que alguien le hizo una falta, y Yeunle corta con la tijera y es la línea paralela que se separa y más nunca quiere ver a esa persona. Y esa persona que es amigo se convierte en un enemigo. Cuando hay veces que Yeunle, con inteligencia, con sabiduría, podía enseñarle a esa persona cómo ser agradecido, cómo estaba esperando que le agradecieran. Por eso es que Yeunle te dice, quiérete tú, abrázate tú. Y no siempre es porque tú no sabes hacerlo, sino es para que tú reconozcas que como tú te abrazas, no te va a abrazar nadie. Porque la fuerza que tú vas a utilizar para abrazarte no va a ser la misma que va a utilizar otra persona. Porque a lo mejor la otra persona no te abraza fuerte por miedo a pasarte un dolor. Por miedo a abrazarte demasiado duro y que tú digas, suéltame. Y entonces te abraza suave y tú dices, coño, pero eso no es un abrazo, me abrazó ahí medio que ya tú sabes, para salir del paso. Entonces, ¿cómo se queda bien contigo? Eso es Yeunle. La inconformidad por no reconocer primero lo que tiene adentro, lo que quiere verdaderamente. Por eso es que Yeunle muchas veces pasa por diferentes religiones en la vida, por diferentes tradiciones espirituales, porque anda buscando una espiritualidad afuera que la tiene adentro y no la reconoce. ¿Por qué? Porque cuando se mira en el espejo, solamente ve su físico.
Mas cuando sale al mundo, vive con el complejo de cómo me está mirando las personas. Por eso es que Yeunle es un signo de inferioridad y de autosuficiencia. Por eso es que Yeunle es el equilibrio, donde tú tienes que encontrar un balance a través de aprender a quererte tú. H. Iboru, la reconciliación de sí mismo. Excelente palabra ahí, vos. La reconciliación. ¿Y qué cosa es una reconciliación? Aceptar que la primera vez lo hiciste mal. Entonces déjame reconciliarme con quien no reconocí, no acepté, me equivoqué la primera vez. Por eso es que Yeunle tiene que aprender muchísimo del rey Obara y del rey Iroso, que son los que hacen grande Yeunle. Y hay veces que porque estamos tan enfocados en la cabeza, no nos damos cuenta que hay otros signos que tenemos que aprender. Y fíjense si esto es exacto, que por Ifá, si no me equivoco, es Eyobe. Y Eyobe por allá en Ifá es el número 1 de los Odum. No sé si hay ahí abogado, corrígeme ahí, Falerí, o cualquier abogado que esté presente. Por allá por Ifá creo que es el primer Odum, el mayor de todos, pero es el primero. Sin embargo, en la Ocha, es el número 8. Averiguando. ¿Por qué en la Ocha es el número 8? ¿Y por qué en Ifá es el número 1? ¿Por qué en Ifá es el número 1? ¿Y por qué en la Ocha es el número 8? Porque se supone que para tú llegar a Ifá tienes que tener unos conceptos, unos principios, unos valores, una educación. Que eso te la da los orisas y los ancestros. Por eso es que para ser el número 1, usted tiene que ser primero el 8. Porque el 8 en la Ocha marca nada más y nada menos que el equilibrio. Porque 8 y 8, 16, que es la numerología de los Odum. 16 Odum. Y 17 que, bueno, ahí está la posición negativa, que unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero también tiene su conversación. Pero cuando vamos a la Ocha, y Yeunle nos enseña claramente que si usted no aprende de Odi, la vida misma, la madre de todas las enseñanzas, se llama la madre vida. H, el equilibrio entre lo espiritual y lo material. H, ahí nada más. Y por eso fíjense que es el 8. Miren el numerito 8 para que ustedes vean la simbología que tiene. Eso tiene mucha, pero mucha tela por donde cortar. Pero si usted, como 8, no aprende de Odi, la vida le va a enseñar. ¿A qué? A través de los palos y de los golpes. Pero si Yeunle no aprende de Obara, no va a poder hacer religión en la tierra tampoco. Y no va a entender tampoco el camino. Porque
Obara es la sabiduría de papá y mamá, que es el viejo amigo que nunca se olvida. Y es quien le enseña a Yeunle que así como te separaste de tus padres por una mala comunicación, que es lo primero que tiene que aprender Yeunle, ¿y quién le va a enseñar esa comunicación? ¿Quién le va a enseñar esa comunicación si no es el rey de la lengua? Pero antes de esa comunicación, Yeunle, nacimiento de los vasos sanguíneos. ¿Y quién le enseñó a Yeunle que la familia se llama respeto, pero que cada cabeza en la familia es un mundo? Y cuando nosotros hablamos, estemos consagrados o no, tenemos H en nuestra palabra, y ese H se convierte lo mismo en una bendición que en una maldición, según la interpretación que le den los oídos, que la escuchen. Y eso se lo enseñó a Yeunle Oche, quien le dijo: perdiendo se gana. Perdiendo se gana. Yeunle, haga silencio antes de ofender a un mayor. Haga silencio antes de ofender a sus padres. Haga silencio antes de ofender a aquella persona que pasó por la vida primero que usted. Por eso es que Yeunle es respeto mayor. ¿Y a quién es ese respeto mayor? A todos los Odun que vinieron delante, caballero. Por eso es que la Ocha nos educa y luego queremos hacernos los más grandes, los más sabios, los más conocedores, y ni siquiera pasamos por una educación. Queremos saber de todo y al final no sabemos de nada. Y Yeunle, ¿quién le enseñó a llorar a Yeunle? Iroso. Por eso cuando tú vas a Yeunle, Iroso le dijo a Yeunle: nadie sabe lo que hay en el fondo del mar, pero nadie sabe tampoco lo que hay en tu cabeza, Yeunle. Por eso es que Yeunle tiene que cuidarse mucho la cabeza, porque puede terminar loco de albergar tanta información, de albergar tanta búsqueda, de albergar tantas problemáticas que quiere resolver y no sabe por dónde empezar. Por eso lo primero es la organización. Bendiciones, ¿no? Gracias a ustedes. Gracias a Dios, los muertos y los santos que todavía nos dan la información para compartirla y nos dan la retentiva para poderla pintar en santa memoria, hermano. Por eso es que dice Yeunle: Maferefun olokun. Maferefun olokun, al ganar eri al ganado kun, Maferefun olokun, en todas sus dimensiones, tanto en Ocha como en Nifá. Olokun es Olokun. Olokun son misterios. Olokun es el Orisa en quien tú te vas a apoyar, Yeunle, cuando no tengas respuesta ninguna. Cuando te sientas en ese vacío existencial de no saber qué otorgar en la vida, qué camino coger, te vas a apoyar en Olokun. Y así como tampoco vas a entender Olokun, así tampoco te entiendes tú. Pero ya somos dos que nos vamos a apoyar, porque Olokun es ultratumba. Por eso cuando uno conversa con Olokun con respeto, siempre va a tener respuestas, porque siempre va a venir desde el mundo espiritual una corriente ancestral que te va a dar una bendición. Y esa corriente ancestral parte de una ya, de una madre. Por eso Maferefun Yemayá y Olokun para el hijo de Yeunle.
o la hija de Yeunle. Por eso es que estos son orisas grandes en la vida de Yeunle, porque son las que le van a brindar el consuelo, le van a brindar el apoyo, le van a brindar ese sentimiento de que tú no estás sola, tú no estás solo, aquí está yo, Olokun, Yemayá, los ancestros de esta corriente. Y en falta de una madre, por falta de comunicación, aquí está Yemayá, la madre del mundo. Por eso dice Yeunle, y eso se lo enseñó Iroso, porque solamente una madre es capaz de hacer el sacrificio necesario para mantener el hogar. Por eso es que Yeunle es cabeza mayor, pero tiene que ir a buscar su otra mitad, que en el caso de la mujer es un hombre, en el caso del hombre es una mujer. Principio y fin. Principio y fin. Adán y Lili, no Eva. La primera fue Lili. Eva fue la segunda. Principio y fin para que puedas entender el equilibrio de tu semejante. Por eso es que Yeunle choca y tiene que aprender a amar de lejos. Por eso es que en Yeunle la madre y la hija no se llevan. El padre y el hijo no se llevan. Siempre van a chocar porque no hay comunicación. Porque dice Yeunle que solamente un rey gobierna a su pueblo. Y eso se lo enseñó también Iroso. Solamente un rey gobierna al pueblo. Cuando Yeunle le preguntó a Iroso, ¿y por qué? ¿Por qué no podemos gobernar los dos? ¿Por qué no podemos coexistir los dos en la misma casa? Iroso le respondió, porque el sacrificio no se va a valorar a partes iguales. Porque el orgullo de ambos es tan grande que no hay espacio para los dos. Por eso solamente un rey gobierna un pueblo. Solamente un rey puede gobernar un ilé, una cueva, una casa, un hogar. Y es por eso que esto, y Yeunle no lo sabe, no lo acepta, no lo reconoce, hasta que el día de mañana, lo que vivió con su mamá o lo que vivió con su papá, lo vive con sus hijos, que es la otra parte de la película. Eso es Yeunle. Por eso es que lo viven luego con sus hijos. Y hasta que tú no vives esa realidad con tu hija, madre, con hija, lo que vivió con su mamá, no logra entender. Bendiciones, Lenny. No logra entender lo que está viviendo. No logra aceptar que es Yeunle. Claro que eso lo vive también Yeunle Torturbara. La proclamación del rey, un Ledón Torturbara. Y es que en toda la línea de Yeunle nos enseña claramente los ciclos eternos. Eso es Yeunle, el ciclo eterno. Lo que viviste con tus padres lo vas a vivir mañana con tus hijos. Y si tú no aprendes a liberar esa cadena, por eso es que Yeunle, le enseñó a Yeunle, oye, todo tiene su momento en la vida. Y Yeunle con prepotencia y arrogancia le dijo, a mí eso no me importa, porque el tiempo soy yo. Yo soy padre tiempo, le dijo Yeunle a Oche.
Y Oche le dijo, pero recuerda que perdiendo se gana y todo tiene su tiempo, todo tiene su momento en esta vida. Y ahí aprendió Yeunle que a los chiquitos hay que respetarlos también. Por eso uno de los grandes orisas que te va a dar grandes pruebas en este mundo se llama Hecho el Esbara. Orisa que usted tiene que adorar desde que se levanta hasta que se acuesta, porque el Esbara es el policía quien mantiene el equilibrio universal de Yeunle. Por eso es que Yeunle no puede vivir sin el Esbara, el oricha primitivo de los guerreros, quien da el camino. Porque Ogún con su machete lo abre. Y Ochosi te caza la presa que te hace falta. Pero si el Esbara no da el camino, no hay camino andado ni transitado. Si el hombre no lo marca, entonces con el primero que hay que contar es con el hombre de la oscuridad. Quien le enseña a Yeunle constantemente y le recuerda que si no es a las buenas, es a las malas, pero de que vas a aprender, vas a aprender. ¿Por qué? Porque Yeunle nació para hacerse grande. Entonces o te haces grande a las buenas o te haces grande a las malas. Pero de una manera usted va a ser cabeza en este mundo. Pero como tú eres padre tiempo, el tiempo está a tu favor. El tiempo está a tu favor. Quiere decir que usted es el que manda en su vida, porque usted se cree absoluto y usted cree que no tiene que escuchar a nadie, pues entonces el Esbara le va a enseñar si vas a escuchar o no. Porque si hay un oricha complicado en este signo, se llama Hecho el Esbara. Por eso Yeunle tiene que aprender todos los días de este mundo y adorar a Hecho el Esbara. Porque así como tú lo trates, así el mundo te tratará. Así como tú lo tengas presente en tu vida, así él te va a tener presente a ti. Por eso dice Yeunle, empiece por el principio. Y el principio no fue la mano de Orula. El principio fueron los orichas guerreros. El Esbara, aunque sea en un coco espiritual, porque aquí Maferefun, Obi. Aquí nace el Obi. El coco espiritual representa el Esbara para luego transformarse con el tiempo en una piedra y luego transformarse en una espiritualidad que tú puedes ver y conectarte sin necesidad del icono. Eso es Yeunle. El gran poder del coco y las grandes enseñanzas que nos dio el coco. Que hoy todo el mundo quiere utilizar Obi Golá, todo está bien, Mondo puede. Pero Obi siempre existió. El coco que conocieron nuestros ancestros, el coco que conocieron en nuestra raíz. No Obi Abón, como lo quieren decir ahora, no, siempre fue Obi. Para de contar. Y esa fruta tiene un gran poder que si las personas de verdad supieran, se dieran cuenta que las obras más grandes que Yeunle puede resolver es a través del conocimiento que le dio Iroso, el rey de las lágrimas, y Obara, el rey de la sabiduría, que le dijo: basta con que tú hables con tus deidades, con Obi y Omituto, con lágrimas en tus ojos, para que el mensaje llegue a Olofi y se cumpla santa palabra en la tierra. Y las personas piensan que hay que dar un elefante, que hay que dar un tigre, que hay que dar un no sé qué.
y se complican la vida porque no conocen y no entienden verdaderamente, no se han educado verdaderamente en el signo que tienen. Eso es Yeunle. Cuando tú pones Yeunle, dependiendo del orisa donde lo tengas, te está diciendo claramente que con esta obra usted va a resolver lo que no le va a resolver ni el babalao chino, ni el médico chino, ni ya tú sabes, ni el más sabio de los sabios. ¿Por qué? Porque Yeunle te dice claramente que en la simplitud está el éxito. Y Yeunle se complicaba la vida demasiado. Por eso es que Yeunle es un signo sumamente complicado y las personas bajo esta astralidad Yeunle son complicadísimas. Porque según la interpretación que le den, según la comunicación que le den, están fuera de entendimiento por completo. Por eso es que a Yeunle hay que hablarle clarito. Como dice Osbar, el rey no miente. Porque esa mentira, dice Ogundá, que fue quien le enseñó a Yeunle que de la palabra a la violencia lo que va es un paso. El impulso incontrolado, cuando se manifiesta en palabras, luego viene la agresión. Por eso la mayoría de las personas de Yeunle, Tonti Yeunle, en algún momento de su vida van a tener un encontramiento con algún familiar y se van a ir a las manos, ya sea con su hermano, ya sea hasta con su misma madre, hasta con su mismo padre. Eso es Yeunle. Porque el respeto mayor nunca hubo cuando no se escuchó a los sabios Odun que vinieron anterior a Yeunle. Porque Yeunle no quería aceptar. Acheye Mayasita, respeto genera respeto, pero respeto genera respeto cuando uno entiende lo que es respeto. Cuando uno sabe lo que es respeto, no cuando uno lo exige, pero no lo sabe dar. Eso es Yeunle. Yo voy a exigir lo que a mí no me dieron. Porque Yeunle es imposible que tú conozcas lo que es respeto cuando quizás a ti no te lo enseñaron. Cuando quizás a ti en tu casa tú lo que viste fue a tu mamá y a tu papá fajados todo el tiempo. ¿Qué respeto tú aprendiste ahí? Entonces, por ende, usted no va a entender ese respeto hasta que el día de mañana tenga hijos y tus hijos te falten el respeto a ti también. O tú aprendas y digas, no, la falta de respeto que yo vi, yo no se la voy a enseñar a mis hijos. Entonces yo me voy a buscar una pareja que sea más dócil que yo y me traiga lo que me hace falta. Por eso que Yeunle tiene que ir en busca de lo que necesita, no lo que quiere. Porque si no termina en la violencia, que fue lo que le enseñó Ogundá. Ogundá le dijo la palabra sagrada de Olodumare: vive aquí, vive aquí, vive en tu mente y en tu corazón. Tú sabes lo que está mal, tú sabes lo que está bien y tú sabes lo que es respeto. Que tú lo quieras aceptar o no es otra cosa. Que tú lo entiendas o no es otra cosa. Que tú lo quieras aplicar o no es otra cosa. Pero el mundo espiritual sí te lo va a enseñar. ¿Y de qué manera te lo va a enseñar? Fácil. Cuando usted no escucha sus espiritualidades, usted puede vivir convencido que automáticamente va a venir al otro día un accidente, un acto de violencia, donde la sangre va a correr, donde las palabras se van a exceder y se van a convertir en las manos. Porque dice Yeunle que las manos se van por encima de la cabeza, al igual que la vista. Por eso es que cuando nos creemos con la razón, es casi imposible quedarnos callados
Y eso fue lo que le enseñó Vara para que no cayera en la violencia de Ogundá, que tuviera que imponer lo que sabe. Por eso es que la mayoría de las personas de Yeunle, cuando tienen la razón, imponen su verdad y caen en la fuerza bruta sin darse cuenta que no es tener la razón, es que las personas te la acepten. Y si no te la van a aceptar, tienes que quererte tú, abrazarte tú y abrazar tu razón al que tiene que importarles a ti, no imponérsela a los demás. Por eso es que te dice Yeunle, y eso se lo enseñó Eyoko. Eyoko le enseñó a Yeunle: usted tiene que salir de la ciudad para el campo y del campo para la ciudad. Para que usted pueda entender una cosa, que en la ciudad usted va a estar rodeado de gente, en la ciudad usted va a tener la atención de todo el mundo, en la ciudad todo el mundo le va a decir que sí. Pero en el campo usted va a tener que hacer el sacrificio de ganarse las cosas como son. Por eso dice Yeunle, las dos líneas paralelas son tus padres, son tus hijos, son tus hermanos. Pero hay una línea que sí se va a cruzar contigo. Y es esa persona que viene a brindarte en la vida el amor incondicional que usted necesita. Que si usted no lo valora desde primera vez, que fue lo que le enseñó Eyoko a Yeunle, Eyoko le dijo a Yeunle: la ciudad tiene el conocimiento, pero Arauco, el campo, tiene la espiritualidad, tiene la humildad. Por eso es que las personas en las ciudades, cuando tienen dinero, cuando tienen posición, son arrogantes. Y las personas del campo, como viven humildemente, mantienen su humildad. Y son serviciales, brindan lo que tienen, lo poquito, lo mucho, lo regular. Y por eso es que el campo mantuvo la espiritualidad. Lo que se perdió en la ciudad, como le pasó también a la religión, que en La Habana todo el mundo tiene conocimiento de Ocha, pero en el campo la gente tiene conocimiento espiritual, que son dos cosas muy diferentes. Por eso es que en La Habana se reían de la gente del campo cuando iban para allá, porque la gente allá no sabían lo que era la Ocha. Pero no sabían lo que era la Ocha en modo de práctica y conocimiento, pero sabían lo que era la Ocha en modo de espiritualidad. Por eso una cosa es con guitarra y otra con violín. Y desde que Pablo está en el monte, ya va sonando. Averiguando. Y es por eso que Yeoko le enseñó a Yeunle, bendición a ellos, besá. Saludito ahí por Uboy, Bocheche, mi hermano. Por eso es que Yeoko le enseñó a Yeunle: fíjate bien en la pareja que la vida te pone en el camino, en la persona que en el camino te van a poner para amarte, pero sobre todas las cosas para enseñarte el amor que ni siquiera tú misma o tú mismo te has enseñado o tú mismo te has dado. Por eso es que ahorita pusieron por ahí arriba ahí el Abure y Falerí, creo que lo puso, la reconciliación contigo mismo. Pero esa reconciliación contigo mismo solamente se ve a través de los ojos de otra persona. Por eso te dice Yeunle que usted tiene que tener mucho cuidado a la hora de amar, a la hora de enamorarse, porque usted puede caer en grandes faltas de respeto con su familia de sangre por una persona que llega a su vida y usted siente el amor, las mariposas en su estómago por primera vez. Y recuerda que a la mariposa se le quemaron las alas por querer volar antes de tiempo. Por eso es que dice Yeunle que usted en su infancia va a sufrir de algún tipo de trauma que le va a cambiar la vida, como lo puede también pasar sus hijos.
Pero no hay peor trauma que el de conocer el amor y no valorarlo. Y luego perderlo para entonces tenernos que dar cuenta. Por eso es que Oché, cuando conoció a Yeunle, le dijo, nadie sabe lo que tiene hasta que por fin se pierde. Y Yeunle le dijo, tranquila, que yo soy padre tiempo. Y si yo lo perdí, lo vuelvo a recuperar. Por eso es que Yeunle, parte de la arrogancia que guarda, pero parte también del ego que guarda Yeunle, para bien o para mal, es pensar que lo que perdió lo va a volver a recuperar. Que lo que se fue va a volver. Y esto es un arma de doble filo. Porque como bien se puede aplicar positivamente, porque la inocencia es perdonada. No es lo mismo conocer el amor de tu vida cuando tú eres un niño que no conoces, no sabes, y eso es perdonado. Bendiciones, Victoria, saluditos. Eso es perdonado. Por ende, tú puedes decir con todo ego y con todo orgullo, yo sé que más adelante voy a encontrar de verdad el amor nuevamente, o yo sé que esta persona va a volver a aparecer en mi vida, y si no, va a aparecer la que tiene que aparecer. A que ya tú seas adulto y te llegue ese amor y tú no lo valores. Todo es tiempo. Por eso Yeunle es el tiempo que te marca que no se puede virar para atrás. Por muchos relojes que te pongas, usted tiene que estar consciente del tiempo. Y Yeunle, signo de mucha dimensión, donde Ocana le enseñó a Yeunle que así como en el monte había una hierba buena y una mala, una que decía verdad y otra que mentía, así también Yeunle iba a aprender ese comportamiento para la vida, porque la misma vida te iba a volver fría, la misma vida te iba a volver una persona que ibas a aplicar la ley de ojo por ojo y diente por diente, como dice el Viejo Testamento. Eso es Yeunle, hasta que logras aprender que no se trata de aplicar lo que te aplicaron. Quizás en un momento determinado de la vida a ciertas personas hay que hacérselo, pero no a todo el mundo, porque si no, verdaderamente te vuelves una persona fría, te vuelves una persona traicionera, te vuelves una persona a la alerta de que todo el mundo te va a traicionar y no das confianza. Y dice el brujo que confianza mató a confianza, pero sin confianza no se puede vivir arriba del mundo. Por eso Yeunle cuando conoció a Ocana, Ocana le dijo a Yeunle, aprenda a conocer a las personas de ese tiempo. De ese tiempo, al conocer a las personas, no parta por la primera de decir, este es mi mejor amigo, porque amigo de hoy, enemigo de mañana. ¿Por qué? Porque cuando usted crezca y se haga grande, ese amigo que se quedó chiquito le va a tener envidia. Ese amigo que se quedó chiquito va a querer su corona. Ese amigo que quedó chiquito va a decir, pero mira este que se cree, ¿y por qué creció y por qué yo no? Entonces por eso también te van a salir espinas como le salió a la ceiba. Y luego la tiñosa no la reconoció. Y por eso se tuvieron que convertir en líneas paralelas. Amigos que se separan. Y es que en la vida Yeunle es un signo que te va a enseñar a unirte y a separarte. Porque si no, no tuvieron un refrán que dice divide y vencerás. Que esa fue una de las grandes doctrinas que nos enseñaron en nuestra isla querida y hasta el sol de hoy. Por eso que los hermanos cubanos en las redes sociales no se ven unidos como se ven los hermanos puertorriqueños, los hermanos mexicanos, que son bien patriotas, bien unidos y que pueden tener problemas hoy, pero mañana se vuelven a dar la mano si tenemos que fajarnos con un enemigo común. El cubano no, el cubano se mantiene en su posición y por eso estamos regados en el mundo y no nos ponemos de acuerdo.
Y luego me preguntan, bueno, ¿por qué si son religiosos? ¿Por qué no salvan a Cuba? Porque no se trata de religiosidad. No se trata de conocimiento religioso, se trata de práctica religiosa. Y eso necesita de hermandad. Y como no hay hermandad como persona, entonces no puede haber hermandad como religioso. Por eso UNE te dice, los grandes golpes de Estado te lo van a dar porque usted no ha ido en busca de hermandad. Usted está buscando de cómo hacerse grande usted. Por eso una de las cosas que tiene que aprender el UNE es la gran humildad que se le enseñó Hiroso y se le enseñó Ofun después, porque Ofun luego le recordó a Yeunle que usted, por muy grande que sea, cuando caiga la noche, la gente no se va a acordar del sol. Van a recordar a la luna, porque a quien están viendo es a la luna, no al sol. Y no les va a importar que es el sol quien alumbra a la luna también. Si no, la luna no alumbraría. Sin embargo, así te van a tratar a ti también. No te van a dar el reconocimiento absoluto por todo lo que tú hagas. Entonces, aprenda a conformarse con lo que Dios le da, con lo que recibe día tras día. Por eso dice Yeunle que usted tiene que no ser una persona conformista, pero sí a reconocer y valorar lo que reciba día tras día. Y no irse a una ambición desmedida. Porque Yeunle es un signo donde la grandeza se interpreta por traición. Porque casi siempre el hijo de Yeunle, de una manera u otra, para ser grande, tiene que traicionar a alguien. Por eso es que este es uno de los signos que nos enseña la gran traición en la vida. Palabra que a nadie le gusta escuchar, mas sin embargo es palabra. Bendición ahí, Karinita, gracias por seguirnos aquí en la gallery. Y a todos los que se han ido sumando ahí que no he mencionado, muchas gracias. Y Yeunle te enseña que la palabra traición es fea, pero es fea desde el punto de vista que se vea. ¿Por qué? Porque Yeunle te dice que de una manera u otra, cuando usted no aprende a quererse a sí mismo, usted se está traicionando a usted. Y a lo mejor tú dices por tus valores y principios, no, yo no voy a traicionar a nadie. Pero no traicionando a los demás, te traicionaste tú. Y entonces, eso no es traición igual. Bendición ahí, Jackie. Bendiciones, Ángel, Nicolás, bendiciones, saludos. Entonces, eso no es traición igual. Entonces, la traición está basada desde el punto de vista donde se vea. Por eso que te dice Yeunle, de algún modo, aprende a vivir con la traición. Porque hay veces que, como le dijo Obara y Yeunle, te van a traicionar inclusive hasta cuando no saben. Y tú también vas a traicionar no sabiendo que estás traicionando. Por eso es que la inocencia es perdonada, pero sigue siendo traición. Y así lo va a ver el mundo a la persona que tú traicionaste sin darte cuenta muchas veces. A veces estás traicionando y no te das cuenta que estás traicionando a alguien. Pero esa persona sí se va a dar cuenta. Y esa persona se va a separar de ti y te va a ver a ti como un enemigo. Ahí están los amigos que se separan también. Porque para ti, en tus ojos, tú siempre vas a ser amigo o amiga de esa persona. Y no vas a entender por qué se siente así. Porque tú no lo vas a ver como traición. Porque tú no vas a entender que eso haya sido una traición. Porque quizás tú lo veas como una imprudencia. Y es ahí donde Yeunle tiene que buscar la sabiduría de Ofun y salir desde la sombra y decir, coño, me equivoqué. Yo verdaderamente no sabía que el acto que yo hice fue una traición. Pero acepto, si tú lo ves así, que es una traición y yo me equivoqué, no lo voy a volver a hacer.
Por eso es que eso no lo aprendió Yeunle. Y por eso es que la arrogancia de Yeunle Meji no lo dejaba. Hasta que llegó a Yeunle Tonte Osá, que le dijo: haga las cosas completas y lo que usted hizo mal una vez no lo vuelva a repetir. ¿Y de qué te estaba hablando? De la traición de Yeunle. Por eso es que Yeunle aprende hacia arriba y aprende hacia abajo. Aprende de todos los signos. Por eso es cabeza mayor, por eso es respeto mayor, por eso es silencio ante los mayores. Por eso es que Yeunle es respeto, que engendra respeto. Tanto los niños tienen que respetar a los mayores, como los mayores tienen que aprender también a respetar a los niños. Porque el que tú seas mayor, te puede hacer mayor a ti en edad. Pero si yo tengo más edad religiosa que tú, ante los orizas, yo soy más el mayor que tú. Entonces, la mayoría se ve desde el punto de vista que se vea. Mas, sin embargo, para mí, por respeto mayor, usted es una persona mayor en edad. Y como yo tengo respeto y educación, pues ante mis orizas también ellos saben que yo voy a respetarte. Y es por eso que tenemos que respetar y aprender a respetar tanto al grande como al chico, tanto al Egua como a los Dumaren, tanto a un Egún oscuro como a un Egún de luz, porque el respeto son respeto en todas las dimensiones. Dígame si pintaron a Hueque para luego estar de y Yeunle Meji. La maña. Por eso dice Yeunle. Por eso dice Yeunle que tenemos que estar pendientes. ¿Viste cómo nos quitaron ahorita los winners? Nos quitaron las 32 ganadas. Eso es Yeunle, golpe de estado, caballero. Ese es el Yeunle, golpe de estado. Dice que usted va a tener 3 enemigos ocultos. ¿No entiende? Y quizá pueda matar 2, pero hay uno que no lo va a ver. Por eso dice que el peor error de Yeunle es la supremacía de quererse creer superior o de subestimar a las personas. Dice que no hay enemigo grande ni chiquito, todos los enemigos son grandes para Yeunle. ¿Entiendes? Dice que no podemos renegar de los chiquitos ni de los grandes. Así nos distraen en la vida, así mismo es, y produce, así mismo es. Nos distraen. ¿Entiendes? Entonces viene el golpe de estado. El golpe de estado, por eso una de las cosas que no puede hacer Yeunle, que hace muchas veces en secreto, y es lo que lo lleva a parar al vacío existencial, es imitar. Dice Yeunle que el que imita fracasa, y Yeunle tiene que ser natural de nacimiento, porque dice que sí, la cabeza es la que guía el cuerpo, y si nos vamos a perder, que sea por nuestra cabeza, no por la cabeza de nadie nunca, ¿saben? Aplíquense eso en santa memoria, que para luego es tarde, porque dice Yeunle, tonto Yeunle, que muchas veces por imitar a otra persona o por querer lo que tiene otra persona, caemos en la traición propia, la traición interna, que es imitar y no ser original, ¿entiendes? Y cuando caemos en esa fase, automáticamente nos vamos a dar cuenta de que nunca vamos a tener la razón, porque el tiempo nos va a demostrar lo equivocado que estábamos cuando imitamos a otra persona. Dice Yeunle que todo lo que usted tiene en la vida lo puede lograr por usted mismo, no necesita imitar a nadie ni copiar a nadie. Por eso es que Yeunle nace con esa naturaleza del ego positivo y el ego negativo. El ego positivo es saber que tú no necesitas de copiar a nadie, que tú no necesitas imitar a nadie, pero tú sí puedes aprender de alguien y puedes inspirarte de alguien, ¿me entiendes? Porque todos los días nos inspiramos de personas. Yo me inspiro de ustedes todos los días para seguirles trayendo contenido que conecte con ustedes, porque así me conecto con sus espiritualidades y voy aprendiendo de las espiritualidades de ustedes. Cada consulta que yo hago, cada interpretación que yo hago por aquí, viene de un contacto directo con una persona que necesitaba esto, ¿sabes? Y esa conexión me hace aprender de esa espiritualidad que tenga esa persona. Por eso dice, tú te puedes inspirar, tú puedes aprender, pero nunca imitar a nadie. Yo nunca cambiaría mis espiritualidades por la de nadie. ¿Por qué? Porque las que Dios me dio son las que me tenía que dar. Y eso es lo primero que tiene que buscar Yeunle, la aceptación de no querer cambiar nada en su
en su interior, porque eso lo va a llevar a querer cambiar su exterior. Por eso muchas veces Yeunle, cuando ve las críticas del mundo, cuando ve o se siente inferior a lo del mundo, a lo que el mundo le está mostrando, busca transformación. Por eso aquí hay que tener mucho cuidado con Yeunle, porque hay veces que no nos gusta nuestra apariencia, no nos gusta si tengo una oreja más grande, si un ojo más chiquito, si esto, si aquello, y empezamos a hacernos cirugía, operaciones, y podemos llamar la muerte antes de tiempo. Esta es una de las maneras donde Yeunle cae en el viaje eterno de Iroso, ¿ok? Queriendo transformar su apariencia. Por eso dice Yeunle, nunca vivas de apariencia y mantente real a ti mismo, a ti misma, a lo que Dios te dio, ¿ok? Bonito, feo o regular, siempre mírate en el espejo y eres lo mejor. Que el mundo no te haga sentir inferior. Pinten en santa memoria, y con eso me despido, familia, en el día de hoy. Espero que hayan pintado bonito y sabroso sobre este signo tan profundo, tan bonito. Gracias por todo el apoyo, gracias por las balaíras, gracias ahí por el apoyo, gracias por los regalitos, gracias por todo en el día de hoy y todos los que se sumaron. Gracias a los MVP, gracias. Y espero que sigamos pintando bonito y sabroso, a hueso en agüe, y seguimos pintando. Este es un signo muy, pero muy amplio. Esto, al igual que Osvara, Tonte Osvara, al igual que Iroso, Tontiroso, tiene mucha, pero mucha tela por donde cortar. Así que espero que lo que se pintó hoy, por lo menos algo puedan pintar en santa memoria y aplicarlo, que es lo más importante para podérselo enseñar a alguien en su familia, así no sé, explicándoselo. Una de las maneras más importantes que uno le tiene que saber es a enseñar sin demostrar. ¿Qué significa esto? Yo no necesito decirte esto es Yeunle para darte la enseñanza de Yeunle. Yo simplemente te puedo hablar de la vida y en una comunicación te puedo demostrar que estás viviendo Yeunle sin decirte, oye, ese es Yeunle, tienes que meterte a la religión, tienes que recibir todos los poderes. No hace falta, porque lo primero es el solo, la conversación es lo primero y es el primer H de la persona, ¿ok? Así que pinten en santa memoria, se les quiere, familia. Gracias Elizabeth, gracias Pura Vida, gracias Mila, gracias Adira, gracias. Muchas bendiciones ahí. Besar, Boruboy, Bocheche, mi hermano, gracias ahí por el apoyo. Gracias ahí a ¿quién más? Víctor, soy Laura, todo, Yelina, muchas bendiciones ahí. Ahí Mayacita también, bendiciones. Saludito Kevin, también, mi hermano, bendiciones ahí a toda la gente linda, mis montes de la Galería Ancestral, los MVP, bendiciones. La experiencia de la vida, bendiciones Elisa María, bendiciones Fundi, bendiciones todo el mundo, H, bendiciones para todos. Recuerden que les vara, me les pinto un camino fresco mañana y siempre, que en Fumbo y me los acompañe por ese camino, y que el Altísimo, lo más grande, me los bendiga hoy, mañana y siempre. Todo y van hecho viral, la enfermedad y la medicina. Viral, nos tiene la mente llena y el alma vacía. Viral, por falta de atención en demasía. Viral, aunque nos esclavice la tecnología. Viral a base